Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que me han hecho mucho esta pregunta y me gustaría responderla a través de este video. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas en mi canal para ver más videos como este y le des like a este video si te gusta el contenido. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta que me hacen mucho a través de mi canal de Instagram, a través de mi chat de WhatsApp y muchos de mis clientes cuando están ya en ese proceso de entrevistas laborales llegan a esa pregunta que es inevitable, tal vez al principio, tal vez al final, y es acerca de las expectativas salariales. Es esa pregunta que los reclutadores normalmente les hacen a los candidatos y es básicamente conocer un poquito acerca de las expectativas del candidato en cuanto a cuánto quiere que sea su compensación. Y es muy normal, el reclutador lo que quiere buscar con esa pregunta es realmente filtrar si tú vas a ser un candidato con el cual realmente se le puede hacer una oferta o si definitivamente estás o muy por encima de lo que la empresa está dispuesta a ofrecer o tal vez estás por debajo y pueden llegar a un proceso de negociación. Para un reclutador realmente es muy importante saber tus expectativas salariales porque tampoco quieren perder el tiempo si tus expectativas son muchísimo más altas de lo que la empresa está dispuesta a ofrecerte. Entonces, ¿cómo responder a esta pregunta sin necesariamente descalificarnos o realmente iniciemos precisamente con cómo responder adecuadamente y cómo poder hacer una investigación adecuada para poder saber si estamos respondiendo bien o no? Entendamos que esta pregunta de las expectativas salariales puede llegar a ser incómodo para algunas personas, pero es un proceso y es una pregunta muy importante para este proceso. Entonces te voy a dar aquí algunos tips y recomendaciones para poder responder adecuadamente. Entonces lo primero que vamos a hacer cuando vamos a responder esta pregunta es que debemos llegar a la entrevista habiendo ya hecho una investigación previa del salario que se le va a dar a esa posición. ¿Qué es importante acá? Investigar sobre el salario promedio para ese puesto en la provincia y mucho mejor si lo has investigado en la ciudad en la cual te estás postulando. Ejemplo, si estás postulándote para Toronto, Ontario, tú deberías haber hecho una investigación previa de cuánto le están pagando a esa posición en Toronto, Ontario. Puedes usar herramientas que ya son gratis en el mercado canadiense y realmente, gracias a las leyes sobre Pay Equity y Pay Transparency que existen acá en Canadá, hay muchas encuestas gratis en Canadá que te dan valores muy aproximados de cuánto pueden estar ganándose o cuánto pueden estar percibiendo personas con esa misma ocupación en todo Canadá. Entonces hay encuestas como Glassdoor, hay encuestas como Indeed, páginas como Payscale, donde tú puedes hacer una investigación previa de cuánto están ganándose en promedio las personas con esa posición. Entonces vamos a ver la pantalla y te voy a mostrar un poco cómo puedes hacer esa investigación y qué herramientas vas a tener para poderte guiar. Entonces, estamos ubicados en Google. Entonces, para hacer esta investigación necesitas dos herramientas principalmente: Google y necesitas una tabla de Excel o una hoja de Excel. Realmente no necesitas hacer grandes cálculos, no necesitas ser un experto en Excel, simplemente utilizar ciertas fórmulas muy básicas como el promedio y la sumatoria de algunos valores para poder hacer tu cálculo y poder saber exactamente qué cifra o qué rango vas a dar. Entonces empecemos en Google y vamos a hacer un ejemplo muy concreto. Vamos a investigar el salario de un Project Manager en la ciudad de Toronto, Ontario, en Canadá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, en nuestro buscador de Google vamos a buscar la palabra Project Manager, ¿cierto? Project Manager. Y le vamos a dar la palabra Salary y la ciudad a la cual deseamos investigar este salario. Entonces le vamos a colocar Salary Toronto. Y vamos a darle Enter a nuestra búsqueda. Y ya nos empieza a mostrar una serie de sugerencias o una serie de salarios promedio en varias páginas. Entonces, ¿se acuerdan que les había hablado de Glassdoor, de Indeed? Entonces vamos a empezar a mirar qué nos está diciendo algunas de esas páginas. Por ejemplo, en Glassdoor.ca, que es una página muy conocida aquí en Canadá, nos está diciendo que el salario promedio de un Project Manager está alrededor de los $86,294 al año.
Recordemos, y es muy importante tener en cuenta una cosa aquí en Canadá, muchos salarios digamos, de muchas ocupaciones te los van a dar o por hora o por salario anual. Lo normal es que cuando son ocupaciones cuya naturaleza es más por hora, por ejemplo, un salario como warehouse person, como logistics, personas que normalmente ganarían por hora, como por ejemplo también el caso de trabajar en una bodega, trabajar como empacador, trabajar de limpieza, ese tipo hasta de customer service o en un call center muchas veces te pagan por hora. Entonces lo más normal es que cuando hagas esta investigación de salarios te va a dar el valor por hora que están pagando, el valor promedio. En el caso de un project manager, como son cargos un poco más estratégicos en una compañía y que realmente no te están pagando por hora, sino te están pagando por unos objetivos y unas estrategias que vas a ayudar en una empresa o que vas a, digamos, a contribuir en una empresa con estrategias y con función creativa, es muy común que te paguen por salario anual y no por hora. Entonces, en este caso, nos estamos encontrando con que Google nos está mostrando precisamente salarios anuales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya teniendo estos datos, y voy a bajar un poco acá para que miremos un poco más qué tipo de salario nos están mostrando. Ahora sí, vamos a abrir nuestra página de Excel y vamos a colocar los salarios. Entonces vamos a colocar Glassdoor y vamos a copiar este salario que nos está dando Glassdoor. En este caso tenemos aquí Glassdoor y vamos a colocar aquí el salario que ya Glassdoor nos dio. Y así vamos a hacer con cada uno de los salarios promedio que vamos a ver. Por ejemplo, Indeed también es una página muy reconocida y muy confiable donde podemos mirar los salarios y también nos está dando un valor. Entonces igual vamos a colocar Indeed. ¿Cierto? Vamos a colocar Indeed, vamos a colocar esta página también es muy importante, talent.ca o ca.talent, perdón. Pero yo veo que acá, por ejemplo, el tema es que Talent CA tiende a tener los salarios un poco inflados y en este caso lo podemos evidenciar, nos está dando un salario de $120,000 al año. Pero si nos está hablando de un entry level position, por ejemplo un project manager junior, ya nos está dando un valor de 90,000. Entonces cojamos y tomemos ese valor de 90,000 porque se acerca un poco más a los otros dos salarios que estamos investigando. Entonces vamos a colocar Talent y Talent nos está dando 90,000 por acá. Y vamos a buscar una página que se llama PayScale. PayScale también es muy confiable, de hecho muchos profesionales de compensación en Canadá utilizan PayScale como su base para sus estrategias de salario. Entonces vamos a colocar también el valor que nos da PayScale. Vamos a colocar acá. Estandaricemos un poco cómo se ve y miremos, por ejemplo, también Salary Expert nos da un tema de IT Project Manager, pero pues en el área de IT ya se paga un poco más alto. Entonces yo pensaría que ya tenemos como tal nuestros valores o tenemos al menos una gama de valores suficientes para poder hacer un promedio y poder conocer un poquito cómo se comporta el mercado salarial del Project Manager en Toronto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el promedio de estos salarios que ya hemos averiguado. Entonces tenemos estos y con esta fórmula muy básica donde vamos a colocar average por acá, vamos a hacer esta fórmula y nos va a dar un promedio de $85,000 al año. ¿Esto qué significa? Básicamente nos está diciendo que de estas 4 fuentes confiables hemos evidenciado que el promedio que nos arrojan esas fuentes son de $85,000 al año, lo que está ganando un Project Manager en Toronto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso, primero que todo, tenemos que analizar muy bien si como tal este salario se ajusta a nuestras expectativas, porque una cosa es lo que el mercado esté dando y otra cosa es lo que realmente nosotros querramos o nosotros estemos dispuestos a recibir. Si vienes de una posición, por ejemplo, un poco más junior, como un analista, un especialista que se está ganando de pronto 70,000 al año o 60,000 al año, es un buen salario para hacer un salto en tu compensación, un salto en tu carrera, irte por un salario de $85,000 al año. Está muy bien. Básicamente, ahí sí, yo como tal no te puedo decir si es un buen salario o es un mal salario, simplemente es un salario que es como el promedio de lo que están pagando en el mercado laboral en Toronto
y ya depende de ti si está acorde a lo que tú estás esperando recibir. Es importante también que tengamos en cuenta una cosa en este proceso de investigación de salario, y es tener en cuenta nuestra experiencia y nuestras habilidades. Porque muchas veces las empresas tienen lo que se llaman unos rangos salariales. Los rangos salariales pueden ir de un valor a un máximo valor, y tú como persona, digamos como dentro de una compañía, puedes estar ganando más que tu colega que haga exactamente lo mismo si tu experiencia y tus habilidades son mayores a las de tu compañero, y ustedes dos pueden tener exactamente el mismo cargo. Eso es muy normal aquí en Canadá. Entonces, ¿qué es importante? Saber que aunque tú ya sabes el promedio de esa oferta o digamos, sabes el promedio de esa posición en una ciudad como Toronto, también es importante que tengas en cuenta que normalmente debes saber tú qué contribución vas a llegar a hacer a la posición, qué experiencia, qué estudios y qué habilidades tienes que pueden aportar a esa posición. Porque si realmente tú vienes de un lugar bastante estratégico y puedes contribuir con tus experiencias pasadas, puedes negociar ese salario. A lo que me refiero es que tienes la oportunidad para negociar ese salario. Entonces hablemos un poquito sobre ahora sí vamos a responder la pregunta ¿cómo negociarlo? Entonces, ya teniendo nuestro promedio de $85,000 al año, que son $85,000, entonces, ¿qué es lo ideal? Ahí tú puedes hacer dos cosas. Lo ideal es que des ese rango diciéndole al reclutador que estuviste haciendo un salary research y que efectivamente te dio que esta posición tiene un promedio o está compensada en el mercado alrededor de los $85,000 al año. Por lo tanto, de que esta sería como tu expectativa, ¿sí? Esa es una de las cosas que tú puedes hacer. Sin embargo, la verdad yo no lo recomiendo tanto, porque cuando tú das un dato en concreto o cuando tú, digamos, das un valor, ese valor pues puede jugar a tu favor o puede jugar en tu contra. A tu favor puede ser porque si la empresa está dispuesta a darte mucho más y tú dices un poquito menos, pues para ellos va a ser un ahorro. Y ten en cuenta esto, voy a hacer aquí un paréntesis. El valor que tú des en una entrevista es el valor a la que la empresa sea a bajar su nivel de ofrecimiento, o definitivamente te puede descartar de un proceso. Entonces, ten en cuenta una cosa: si tú dices un valor y la empresa estaba dispuesta a pagarte mucho más, ellos lo que van a hacer es bajar la oferta para cumplir tus expectativas. A diferencia de que si la empresa está dispuesta a pagar mucho menos y tú dices este valor, lo que puede generar es que te descarten y te descalifiquen de este proceso. Entonces hay que ser muy estratégicos respondiendo esta pregunta. Entonces, primera respuesta, como ya les dije, poder decir, ok, mis expectativas son $85,000 al año. ¿Cuál es la segunda forma de responder esta pregunta? Que es normalmente la que yo recomiendo. Y la segunda forma es responder con un rango. No te limites a responder simplemente un valor y ya, sino responde con el rango de. Ahí viene a jugar un papel muy importante tus expectativas reales. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves que en promedio $85,000 es mucho más arriba de lo que tú estás dispuesto, o realmente es un salario bastante bueno para lo que tú en este momento tienes como compensación, entonces tú podrías llegar y decir, ok, estoy entre el rango de los $85,000 a los $90,000, ¿cierto? Y ese es tu rango. Entonces, ten en cuenta que cuando tú das un valor mínimo y un valor máximo, la empresa siempre va a darte primero. O sea, si al final eres la persona a la cual le van a dar la oferta laboral, la empresa siempre te va a ofrecer el valor mínimo. Siempre, ¿sí? ¿Por qué? Eso tiene un motivo muy importante. El reclutador siempre te va a ofrecer tu rango mínimo, porque están acostumbrados a que todos los candidatos negocian un poco más hacia arriba. Ejemplo, tú como candidato dijiste mi rango o mis expectativas salariales para esta posición, tomando en cuenta que cumplo con los requerimientos, que tengo la experiencia
para ejecutar esta posición, que podría contribuir en esta y esta manera, mis expectativas vendrían siendo alrededor de $85,000 a $90,000 al año. Esa sería tu respuesta. Además, que lo complementas diciendo que hiciste una investigación previa del mercado y ese es el promedio que normalmente esta posición recibe en Toronto, Ontario. Entonces ahí, listo, tú te ganaste la posición, te mandan la oferta laboral y lo que va a pasar es que tú recibes tu oferta laboral por $85,000. La empresa no te va a ofrecer más. Entonces tú recibes tu oferta laboral por $85,000 y en este momento tú vas a negociar hacia arriba si te sientes cómodo haciéndolo. Entonces esta parte es bien importante hacerla porque si tú no te sientes cómodo negociando, si tú de pronto no tienes experiencia laboral en Canadá o tal vez simplemente el valor como tal está muy bien para ti, no lo hagas. Yo siempre digo que uno tampoco debería complicarse la vida y hacer cosas que se supone que debería estar haciendo si ya para ti está bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes una justificación clara, concisa y de verdad que tenga un peso bastante alto en tu negociación salarial, pues no negocies hacia arriba, pues porque no se vería real, no se vería algo como muy natural. Solamente negocia hacia arriba si tú tienes una justificación de por qué mereces, en vez de 85, por ejemplo, acercarte más hacia el rango de los 87, los 88, ¿sí? Entonces, siempre ten en cuenta esto, te mandan la oferta laboral y si tú consideras que quieres negociar, tú envías un correo de vuelta justificando y explicando por qué mereces acercarte un poco más hacia el valor de 87 o 88 y obviamente envías la justificación en cuanto a qué experiencia tienes, qué contribuciones puedes hacer a la empresa, de pronto mandar una o dos estrategias que puedes estar implementando en los primeros 6 meses. Algo que definitivamente impacte en esa negociación hacia arriba, porque vuelvo y repito, es una negociación, entonces tú tienes que de verdad vender muy bien la idea de que mereces un poco más. Con eso el reclutador ya tiene esa justificación de peso para decir, ok, esta persona realmente está justificando el incremento a estos 2 puntos o esos 3 puntos. Eso sería básicamente. Entonces, ¿qué es importante? Saber que ser muy realista en cuanto a que si tú ves que el promedio del mercado está en cierto valor, pero tus expectativas son mucho más altas, pues no perder el tiempo para ninguna de las dos partes es lo ideal. En ese caso, y te voy a poner un ejemplo, tú ves que el promedio del mercado para esa posición en particular está en unos $50,000 al año, pero tus expectativas son 100,000, pues tú ya sabes que primero estarías perdiendo el tiempo si estás participando en ese proceso y lo mismo le estarías haciendo perder el tiempo al reclutador. Entonces, ten en cuenta eso, ¿no? Como ser muy realista en ese aspecto. La segunda recomendación, realmente es más válido dar un rango salarial que un valor. En concreto, yo ya lo expliqué por qué. Entonces, porque eso le permite como al reclutador y al hiring manager decidir en cierto punto si efectivamente te correspondes con ese rango o definitivamente estás muy por encima o por debajo. También que es muy importante y nunca lo dejen de hacer, y es que cuando hablen de sus expectativas salariales, primero siempre decir que estás dispuesto a negociar, porque una cosa es el salario y otra cosa es la compensación total. Y aquí la compensación total para una posición incluye muchos más factores que simplemente el salario. Incluye los beneficios, incluye, por ejemplo, seguros, incluye beneficios también intrínsecos de desarrollo. Podrías estar tal vez recibiendo un poco menos en salario, pero la posición te ofrece una gama de oportunidades en desarrollo profesional, entrenamiento, visibilidad. Entonces, ten en cuenta muchísimos factores a la hora de simplemente negociar una cifra, porque puede que estés realmente negociando es un aspecto completo, una compensación total. Entonces ten en cuenta eso. Siempre también decir en una negociación salarial que estás dispuesto a negociarlo, que realmente esa es tu expectativa, pero que estás dispuesto a hablar de cifras y conocer cuál es la compensación total de esa posición. Y por último, les voy a decir algo, y es que no se sientan o no te sientas presionado a dar una cifra. Realmente el reclutador sí le gustaría mucho saber cuál es tu expectativa real, pero si no tienes una idea o no te sientes cómodo dando una cifra, tú siempre puedes responder de vuelta que realmente no conoces cuál sería como tal
tus expectativas, porque esta puede ser tu primera experiencia en Canadá y que estás dispuesto a escuchar lo que la empresa está ofreciendo por esta posición. Adicional, puedes complementarlo con decir que confías en que esta posición está remunerada acorde al mercado y vas a estar remunerado acorde a tu experiencia en lo que puedes contribuir con esa posición. Entonces, ya para terminar, lo que te podría decir es, trata siempre de llegar a la entrevista habiendo hecho una investigación previa del salario, de lo que puede estar ganando esa posición en el mercado. Y otra cosa importante, siempre espera que sea la empresa quien te pregunte acerca de tus expectativas y no preguntes tú o no seas tú el primero en preguntar sobre el salario. Eso la verdad no se ve muy bien. No es lo ideal que un candidato llegue y lo primero que pregunte sea sobre el salario, porque finalmente el salario es solo una cifra, pero una posición te puede ofrecer muchísimo más que un salario. Te puede ofrecer un crecimiento tanto como personal como profesional. Entonces, para una empresa es mucho más valioso que un candidato se motive por este tipo de factores intrínsecos como es su desarrollo profesional antes que por una cifra. ¿Por qué? Porque pues una cifra te la puede superar cualquier otro empleador y ningún empleador quiere saber que tú te irías por cualquier cifra a otra empresa. Entonces, muchísimas gracias por ver este video. Te deseo muchísima suerte en todas tus entrevistas de trabajo y muchos éxitos en tus futuras negociaciones salariales.